en 678. Cada vez está más claro quién es quién en la Argentina. Los derechos humanos creo que no se consiguen ni con violencia ni con xenofobia. Los derechos humanos están cimentados en una sociedad que sea más justa, ¿no? La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Tiburón acecha minuto a minuto, día a día, nuestros corazones para llevarse todo, nuestras casas, nuestra hermandad, y que estamos encontrando un modo de darle pelea a ese tiburón, que es esta, que es juntarnos a través de la música, del arte, de la cultura, y de ese modo dar pelea. Y podemos dar pelea activa y fuerte desde este lado. Así que mostrémosle que aunque tengamos miedo, porque los tiburones... Ahora se afeitó el tiburón, pero bueno, con esos bigotes asustan. Quería saber si tuvo o tendrá algún acercamiento con la Embajada de Bolivia, que ayer estaba exigiendo un pedido de disculpas por los comentarios tanto del vicejefe como de usted. No tengo ningún mensaje y no tengo nada que disculparme. Tiempo argentino. La discriminación según Zaffaroni. El juez de la Corte Suprema consideró lamentables las declaraciones del ingeniero Macri sobre la inmigración. Yo creo que hay algo muy raro, que es que cuando alguien no se hace cargo del rol que cumple, mucha gente puede creer que entonces no pasó nada, porque a él no le pasa nada, digamos. Esa es la sensación que uno tiene, digamos. Frente a ese hecho, él hablando así, me da la sensación de que no le pasa nada, o sea, los muertos no tienen ningún peso para él. Y eso puede confundir a la gente y hacer creer que no pasó nada, y pasó algo muy grave. Eso me parece que es un mecanismo muy extraño de impunidad que en alguna gente genera creer que no pasó nada. Que lo pienses me parece mal, que lo digas me parece peor, pero si además sos un gobernante, me parece directamente que es una locura. O sea, porque uno sabe que está, digamos, está apelando a lo peor de la gente con ese comentario. Yo no sé qué es peor, pensar que a alguien se le escapó o pensar que se decidió decir eso, porque realmente es una de las cosas más espantosas que he escuchado, digamos, a horas del horror que había pasado, no lo puedo entender. ¿Quién se perjudica y quién se beneficia con una situación como esta? Me refiero en términos políticos. Hay alguien que con el caos se benefició, que solamente pudo acceder a la presidencia a través del caos, que en estos momentos está en Harvard, el cazador de tiburones y bañero de Alejandro Korn, Eduardo Duhalde. En mi país se generó una idea que no sé cómo bien se fue conformando, como que la idea del orden es un concepto de derecha. No es de derecha. El orden no tiene ideología. Los estados tienen la obligación de, precisamente, poner orden, reprimir cuando haga falta, lo que no significa matar, reprimir cuando haga falta, lo que no significa matar. Epa, interrumpimos un momentito el informe. ¿Cómo sabía Duhalde el día miércoles desde Harvard los hechos violentos que luego iban a ocurrir? Estas acciones son motivadas por punteros políticos de la capital federal y por dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. No es la primera vez que sucede. Son métodos que normalmente se desarrollan para la misma fecha. Solo les pediría a ustedes que busquen en sus archivos y se van a dar cuenta que no es una casualidad, que acercándose la fiesta siempre encontraron alguna motivación, o para incentivar la toma de supermercados, o para incentivar la agresión. Busquen los discursos de los dirigentes políticos, de dirigentes que han pregonado y paseado su fascismo como Abel Pose o otros tantos que vienen a dar declaraciones desde los Estados Unidos. Cronista.com, 10 de octubre de 2010. Duhalde apocalíptico. A fin de año, el país va a estar como en el 2000. Cada vez está más claro quién es quién en la Argentina. Es una de esas cosas que yo agradezco tener la profesión que tengo, en cuanto a que
Desde que empecé a laburar, siempre supe que quería hacer masa en otro tipo de movimientos, en cosas que me representen más que la tapa de gente, los personajes del año, qué sé yo. Nunca me sentí identificada con esas cosas, siempre peleé con esas cosas y no sabía qué me pasaba, me sentía medio una esquizofrénica. Ahora le puedo dar un cierre a eso y me doy cuenta que agradezco a mi profesión por tener la posibilidad de poder estrecharle la mano a la presidenta, decirle que estamos con ella y que apoyamos este modelo a morir. La verdad es que Argentina está ya desde hace un tiempo siendo un ejemplo para el mundo, con el impulso no solo de los juicios a los represores, sino también del amparo a todas las víctimas y, como hemos oído hoy, a la presidenta con una decisión clara de defensa integral de los derechos humanos. Creo que es muy buen ejemplo para el mundo. Vamos a pasarle, Marcos, si le parece, un par de minutos. Es cuando la presidenta el viernes en la cadena nacional. Habló en cadena nacional, y lo más les pido que se fijen bien en el final del tape, que es muy cortito, pero tiene un final que me va a gustar mucho que Marcos lo interprete desde el punto de vista filosófico y sociológico. Los chicos son los chicos. No hay caso, los chicos son los chicos. Y qué lindo que sean así los chicos, además. Se me produjo una asociación muy fea, que me cuesta decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la svástica iban a llevarle flores a Hitler. Cuando los niños con un brazalete con la svástica iban a llevarle flores a Hitler. Yo estoy viendo alrededor, mis viejos son ultra peronistas de la vieja ola y no querían saber nada con los Kirchner, y de repente nos vieron a mi hermano y a mí participando de otro lugar, porque se abrió el diálogo en la casa, se abrió el debate entre los amigos, hay una apertura de cabeza, ya no queremos que nos vendan cualquier cosa, todos queremos opinar y todos queremos saber, eso se lo debemos fundamentalmente a ustedes, a los periodistas que tienen. Igual que los chicos de Duro de Domar, veo gente joven que se me eriza la piel porque digo, bueno, mis hijos tienen una oportunidad de participar y de no querer que les metan las manos en el culo y que nadie robe, y que están como los jóvenes muy alertas. La gran noticia del día: Ley de Democratización de Medios. Decisiva derrota de Clarín. Diarioregistrado.com. Nueva grilla de TV. Anulan 2 fallos que la frenaban. La Cámara Federal de Bahía Blanca dictaminó que un licenciatario no posee un derecho adquirido a un orden de grilla de canales. En tanto, se le dio lugar a la apelación del Estado sobre la determinación judicial que confirmó la suspensión del artículo de desinversión. ¡Putea! 678. Arteche y la reputa madre que te parió. En Europa en general, por lo saber mejor que nadie, con el tema del mercado común. Un continente de 6, 7, 8 naciones. 6, 7, 8 naciones. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Hoy con un programa particular, un poco más corto de lo habitual. Estimados colegas, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, están con nosotros para compartir el programa un gran amigo, el señor Ricardo Rajendorfer. Hola Ricardo, periodista especializado en temas policiales. Estás escribiendo actualmente en Miradas al Sur. Y en Tiempo. Y en Tiempo Argentino. Bienvenido, Ricardo. También está con nosotros el senador Daniel Filmus. Hola Daniel, ¿cómo va? Bienvenido. Senador Nacional por el Frente para la Victoria. Muy bien, vamos con el primer tema. Tiene que ver obviamente con lo que está ocurriendo o con lo que ocurrió en Villa Soldati y sigue ocurriendo, digamos, en las repercusiones que están habiendo en este momento de parte de un lado y de otro lado. Hechos y dudas sobre lo que ocurrió en Villa Soldati. Adolfito. Así titula Eduardo Aliberti su excelente editorial de hoy, y no parece alejado de la realidad. Más aún, la pregunta sería: Eduardo, ¿por qué el diminutivo? Qué cosa, ¿no? Los argentinos tenemos mala suerte, porque uno ve Happy Feet y todos los pingüinos siempre están de buen humor, no tienen problema con nadie. A nosotros nos tocó el único pingüino que está siempre de mal humor, ¿eh? Es una mala suerte que tenemos los argentinos. Yo no me quiero pelear con nadie, yo quiero trabajar en la ciudad de Buenos Aires.
¿No es cierto? Vamos a ver Happy Feet después, ¿no? Tenemos una cosa clara, que este conflicto es causa de la política del gobierno de la ciudad, que desabastece la zona sur de la ciudad, que no invierte. Sostenemos de que a causa de esa desinversión vive la gente hacinada en la villa. Seguimos sosteniendo de que no existieron las viviendas que Mauricio Macri dijo por los medios, que hizo miles y miles de viviendas. Yo invitaría a cualquiera de los medios, invitaría al jefe de gobierno, que con cualquier medio el que él elija, recorra la villa de la Comuna 8 y que le muestre a la gente cuáles son las viviendas que él hizo. Nadie quiere que se le regale nada. Nosotros vamos a proponer una política habitacional seria y a largo plazo, no estas improvisaciones que terminan mal, como ha terminado pobre con la vida de una niñita que no tenía ninguna culpa de que improvisemos sistemáticamente y hagamos las cosas atando dos alambres. Tenemos que tener políticas en serio a largo plazo y acabar con la improvisación y la demagogia de los lindos discursos. Vamos a tener una oportunidad en serio de demostrar que lo que prometemos nosotros lo cumplimos. ¿Por qué está pasando lo que vemos hoy en el sur de la ciudad de Buenos Aires? Esto tiene que ver con una inmigración descontrolada. Es el rechazo egoísta, intolerante, de la peor derecha. Justamente lo que tenemos que hacer es pelear y combatir esos sentimientos que son de un egoísmo que subleva la mínima sensibilidad que se pueda tener. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Ese no es un discurso casual ni fuera de su caja ideológica, y que creo que está pensado, casi te diría, como un discurso de campaña dirigido a un electorado que compra este discurso xenófobo, antiboliviano, antiparaguayo. Me da la impresión que estaba bien pensado para ese público, para ese electorado porteño. A los diputados que bancan todos estos negros, todos los extranjeros. Es hora que se pongan las pilas los legisladores, una nueva ley de migraciones. No se banca más 20 años manteniendo esta lacra. Vienen a tener familia acá hace 40 años gratis porque allá no lo quieren. Que no dejen entrar más extranjeros, que no dejen entrar a nadie más. Si tengo que ir a un supermercado y bancarme que a las señoras inmigrantes tengan 3 o 4 changuitos llenos porque le dan la ciudadanía y yo tenga que hacer cuentas para poder llegar a darle de comer a mis hijos a fin de mes. Lo que hacemos es ver qué ocurre más que en la mente, en el corazón de los votantes. ¿Cuáles grupos de la población pueden votar más fácilmente por nuestro candidato para direccionar la campaña hacia ellos? ¿Qué temas son los que a esos votantes les interesan, a nuestros votantes? Llegó temprano, Mauricio, Macri y Sovich. ¿Quién te gusta más, Mauricio o Sovich? Mauricio. Soy de Boca, de fácil. Agárrame la niña de acá. ¿Por qué? No puedo agarrar. Alguien, no me agarres a todos bolivianos. No me agarres a todos bolivianos. Esto es repro realmente. Yo creo que una de las tragedias argentinas, una de las expresiones de la tragedia argentina, es que las clases medias suelen ser afectas a votar y apoyar a sus propios verdugos. Fueron las clases medias que sustentaron la dictadura hace 30 años. Fueron las clases medias las que apoyaron, votaron y volvieron a votar, que esto es lo más grave, en el 95, reeligieron a Menem, que eran de alguna manera la dictadura Menem y ahora Macri, son los verdugos de las clases medias, son los que van a expoliarlos, son los que van a dejarlos, como decimos en mi tierra, culo al norte. ¡Abajo los impuestos! ¡Abajo los impuestos! ¡Abajo los impuestos! ¿Cuándo van a pensar en los niños? Este asunto requiere liderazgo de verdad. Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. Así es. Los inmigrantes ilegales, deshagámonos de ellos. Sí, ellos son los culpables. Inmigrantes, sabía que eran ellos. La Argentina viene expuesta a una política migratoria descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. Los inmigrantes son los que levantan las paredes, el yeso, el hormigón, los que recolectan a mano en la comunidad boliviana las uvas para que Macri y sus amigos puedan tomar un vino Malbec. Digamos, los inmigrantes son la gran energía, la gran sangre nueva de una economía. Pero yo estoy segura que la hipocresía con la que habla Macri, digo, tanto en todo lo que son sus empresas, como son lo que son las empresas de su flamante mujer, todos los que trabajan son inmigrantes. Como son inmigrantes, la mayoría de las mujeres que nos ayudan con nuestros hijos para que nosotras podamos salir a trabajar. Señor Macri, quería saber si tuvo o tendrá algún acercamiento con la Embajada de Bolivia, que ayer estaba exigiendo un pedido de disculpas por los comentarios tanto
del vicejefe como usted. No tengo ningún mensaje y no tengo nada que disculparme. En nombre de todos los argentinos, aquí en este Salón de los Patriotas, pedir disculpa a algún país hermano si se ha sentido ofendido. No tengo ningún mensaje y no tengo nada que disculparme. Digo, antes de abrir nuestras bocas, abramos las cabezas y pongamos un poco de corazón. Nos referíamos a lo atinado del título de la columna de Eduardo, y así lo están confirmando la nacionalidad de los muertos y la vinculación de los hechos con Duhalde y Macri, sobre lo que se sigue aportando pruebas. Yo quiero decir que Macri nos tomó re de pelotudo a nosotros, porque ayer se mandó la del año. Mandó la barra brava de la 12 y la de Huracán a cagarlo a tiro a los vecinos, porque está firmada todas las armas. Vean esta imagen, Santos, siga con precisión a este hombre. Está del lado de afuera del parque, tiene su arma cubierta por una remera y la saca y dispara hacia quienes están dentro del parque. El barra que disparó está vinculado a Boca y a Macri. Julio Capella es uno de los agresores con armas de fuego contra los ocupantes del Parque Indoamericano. Es hijo del masajista de Boca y hermano del utilero, así como sobrino de los principales punteros de Macri en la zona de Lugano. ¿Esta banda organizada estaría vinculada al narcotráfico? Esta banda organizada está vinculada a la Barra Brava, está vinculada a un montón de cosas que vinieron en micro incitando a la violencia o lo otro, y que ustedes mismos vieron cómo entraron al predio, sin ninguna oportunidad de diálogo, sin ninguna oportunidad de nada, solamente esto. Pedimos diálogo todo el día, esto nos devolvieron. 4 muertos, ¿hasta cuándo? 4 muertos. Lo de la UCEP es la utilización de grupos de tareas, de choque, parecido a lo que terminaron mandando anoche al Parque Indoamericano, ¿no? No necesitaba ser un experto en inteligencia, digamos, quien interviene en actividades sociales, políticas, etcétera, se da cuenta cuando una movilización es espontánea. Te das cuenta cuando hay gente que sabe golpear, que sabe pegar, quien dirige mientras el otro pega. Claro. Bueno, eso fue evidentemente instrumentado por el PRO. Esta política social de Macri es la que lleva a que pobres contra pobres se enfrenten, y más si pones plata, contratás Barra Brava y te cargas 3 muertos. Sabemos que son del núcleo fuerte de la agrupación de Mauricio Macri de la Boca, que ahí estaba en Copelo, que fue en el lugar cuando Mauricio Macri se presentó como candidato a presidente de Boca, empezó a armar su agrupación en el barrio Copelo. Y todos esos mismos fueron los que ayer estaban tirando tiro ahí, con un montón de otro Barra Brava y un montón de delincuentes más. Lo que decimos... ¿Barras de Boca entonces? Barra de Boca y un montón. Empleado de la infraestructura escolar del gobierno de la ciudad, empleado de la obra social del gobierno de la ciudad, todo miembro y parte y con relación con el gobierno de la ciudad, que fue armando esto en una disputa política sin importarle la vida humana. Ahí está otra vez el señor de Rayado que conduce. Cuando cortamos en algún momento el tránsito se corta, porque cuando pasaban los coches, lo primero que miraban es quién iba adentro, y lo que buscaban puntualmente era ver si tenía o no tenía conclusiones subjetivas propias de los investigadores que se dan cuenta cuando están trabajando en el tema, rasgos del antiplano, no necesariamente boliviano, podían ser jujeños, podían ser rasgos del antiplano. Bastaba ver ese tipo de acciones para que fueran apedreados, golpeados y rotos los vehículos en un gesto absolutamente xenófobo, incentivado entre otros por el propio jefe de la ciudad autónoma. Aquí tienen otra vez al señor de Rayado, que es el que motoriza, es el que habla por teléfono, es el que conduce. ¿Dónde se vieron que los vecinos se agrupan y van a quemar colchones de gente humilde? Eso que son vecinos, muchachos. Yo no creo que un padre de familia, que una madre salga con un arma, más allá de toda la impotencia que pueda tener, que se te instale una villa frente a tu casa, no logro entender a una persona que salga con un arma a matar. Porque salieron a matar. Esto que te estoy relatando de lo de la ambulancia, lo quisieron matar. No fue que dispararon al aire, le pusieron un arma a la frente y lo mataron. Bueno, entonces habría que empezar a creer en la versión que está circulando desde la voz de la propia presidenta, de que esto ya no es lo que a lo que estamos asistiendo. Sepamos definitivamente que hay que hacer y seguir haciendo muchos esfuerzos para ir desarticulando, desarmando pacíficamente y con mucha paciencia los conflictos, aun aquellos que sabemos que pueden estar asusados, dirigidos
orientados, como no me cabe ninguna duda, a intentar desgastar un gobierno para presentarlo como que no le importa la seguridad. Yo no soy tan ingenua como para pensar que las cosas suceden por casualidad. Reflejaban también muy bien TVR el sábado y Verbitsky ayer la relación de Duhalde y Macri con la violencia. ¿Quién se perjudica y quién se beneficia con una situación como esta? Me refiero en términos políticos. Hay alguien que con el caos se benefició, que solamente pudo acceder a la presidencia a través del caos, que en estos momentos está en Harvard, el cazador de tiburones y bañero de Alejandro Korn, Eduardo Duhalde. En mi país se generó una idea que no sé cómo bien se fue conformando, como que la idea del orden es un concepto de derecha. No es de derecha. El orden no tiene ideología. Los estados tienen la obligación de, precisamente, poner orden, reprimir cuando haga falta, lo que no significa matar, reprimir cuando haga falta, lo que no significa matar. Epa, interrumpimos un momentito el informe. ¿Cómo sabía Duhalde el día miércoles desde Harvard los hechos violentos que luego iban a ocurrir? Quizás la editorial de Horacio Verbitsky de hoy nos aclare el panorama. Para gatillar el conflicto, centenares de pobres de solemnidad fueron traídos en colectivos y camiones pagados por el esposo de Graciela Camaño, desde Tigre, Pilar, Moreno, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, sin que la estructura política y policial de la provincia de Buenos Aires lo avisaran al Poder Ejecutivo. Estas acciones son motivadas por punteros políticos de la capital federal y por dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. No es la primera vez que sucede, son métodos que normalmente se desarrollan para la misma fecha. Solo les pediría a ustedes que busquen en sus archivos y se van a dar cuenta que no es una casualidad, que acercándose la fiesta siempre encontraron alguna motivación, o para incentivar la toma de supermercados, o para incentivar la agresión. Busquen los discursos de los dirigentes políticos, de dirigentes que han pregonado y paseado su fascismo como Abel Pose o otros tantos que vienen a dar declaraciones desde los Estados Unidos. Cronista.com, 10 de octubre de 2010. Duhalde apocalíptico. A fin de año, el país va a estar como en el 2000. Me causó mucha impresión ver los testimonios de la gente. Me pareció muy impresionante la similitud que tiene con dos episodios que vivimos de violencia institucional muy grande en la Argentina, que fueron los golpes a Alfonsín y a De la Rúa. ¿De la Rúa va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Hace más de 20 años que estoy con Menem. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Grandísimo. Son radicales los dos. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Digamos que es como una práctica habitual. Digo, está en el dualdismo. ¿Y le ves chances a Cristina? De que terminar la presidencia, por supuesto, ¿no? ¿Y le ves chances a Cristina? De que terminar la presidencia, por supuesto, ¿no? De ser reelecta. Es como una práctica habitual. Digo, está en el dualdismo y está sonando Macri. Vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque no lo aguantamos más. Ya a mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. A mitad del año que viene. Vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque no lo aguantamos más. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Todo tiene que ver con todo, dicen en TVR, y junto a Duhalde aparece sentada la esposa de Barrio Nuevo, quien hace un mes anticipaba la intolerancia. Querido compañero, doctor Eduardo Duhalde, estamos dispuestos a transitar el proyecto que usted nos propone. Esta pelea la ganamos.
por nocaut o por abandono. Hay un hombre del peronismo, del tomismo, que está cerca de Duhalde, que está muy cerca, que de hecho sea paso fue elegido legislador del año en la ciudad de Buenos Aires, que es Cristian Ritondo. Por la revista El Parlamentario. Cristian Ritondo tiene un poder territorial muy grande en esa zona de la ciudad, y muchos lo señalan a Ritondo. Cuando dicen los que incentivaron la toma del... o punteros que responden a Ritondo, como el comandante. Nosotros conocemos a una persona que le dicen el comandante. Yo no soy tan ingenua como para pensar que las cosas suceden por casualidad. Muy bien. Bueno, a ver, Ricardo, ¿qué opinás sobre lo que postula el informe? Mira, es muy abarcativo el informe y este hecho en sí es también abarcativo, o sea, digamos, por un lado tiene una lectura política, por otro lado tiene una lectura policial, por otro lado tiene una lectura administrativa, por otro lado tiene una polémica entre dos modelos en pugna, que es el modelo de la seguridad inclusiva y el modelo que se viene implementando desde muchos gobiernos hasta la fecha, que es el de la exclusión, y en ese sentido también tiene un condimento, yo diría, inédito en la historia argentina, o por lo menos que no se da desde hace mucho tiempo, que no se da más precisamente desde 1919, cuando sucede la Semana Trágica, que consiste en el reclutamiento de gente de avería para hacer determinados tipos de persecuciones, en este caso de personas bolivianas, de personas de extranjeros, exactamente. Claro. En ese sentido, lo grave del asunto es que lo que la mayoría de los medios presentó como un espontáneo enfrentamiento de pobres contra pobres, no era así. No era así porque, digamos, si bien los, entre comillas, vecinos de Lugano no estaban muy felices con sus vecinos bolivianos, si bien los vecinos de Lugano, como yo escribí en Miradas al Sur, ante el brote xenófobo de Macri, se convirtió de pronto en una especie de caricatura del pueblo alemán durante la República del Weimar. Si bien esa gente, o mejor dicho, si bien en el alma de esa gente anidan los peores instintos, yo no creo que, pese a que, digamos, son vulgares fascistas de entrecasa, que son capaces de decir las peores cosas y apoyar las peores cosas, no creo que en sus manos esté la capacidad de consumar el ejercicio del terror. Y acá viene el otro problema, que hay que investigar de dónde viene, quiénes son, etcétera, 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 que es precisamente la súbita aparición de una milicia integrada por barras bravas, por matones sindicales y por punteros políticos, que desató una especie de cacería que creo que avergüenza a la condición humana. Está buena esa diferenciación respecto de dos actores importantes que están hoy por hoy trabajando o estando ahí en el territorio. Sí, ¿Sabes que una precisión que vos quizás sabés, el comandante, ¿quién es este personaje que aparece ahí? El comandante es un tipo que se hizo famoso en los comienzos de los 90, cuando es detenido, procesado y pasa 3 años y medio preso por el famoso escándalo de las licencias truchas para taxis. El tipo era director de tránsito de Grosso. Y ahí, digamos, en ese marco, digamos, comete esa trapisonda y es detenido, pasa 3 años de voto y se reinserta, se puede decir, en la sociedad. Es uno de los pocos ex convictos que se reinsertan en la sociedad, y en su caso como funcionario del Instituto de Vivienda de la Ciudad, hasta que lo descubre el legislador de Filipo y desenmascara su pasado. Es decir, durante el macrismo. En los últimos, digamos, en los meses previos a la asunción de Macri sucede eso. A partir de eso se convierte en una especie de mano derecha de Esteban Bullrich, cuando era ministro de Desarrollo Social,
Y el tipo llega a Bullrich por la señora Karina Leguizamón, que es la esposa de, ¿cómo se llama? Un hombre que está muy cerca de Ritondo, Enzo Pagani puede ser, sí, o algo así. Sí. Y bueno, y termina, digamos, siendo una especie de puntero del macrismo en la villa, y es el que en los últimos días de la semana pasada, o de la anterior mejor dicho, en los días previos a este estallido, andaba fogoneando el tema de los presuntos títulos de propiedad que el gobierno de la ciudad iba a otorgar a la gente que vivía en las villas, pero les incentivaba a tomar tierras, porque digamos, para otorgar un título de propiedad tiene que haber una tierra. Entonces el tipo decía, el que no copa su parcela se queda sin nada, y la gente medio engañada, y no sé si pagando, digamos, va al Parque Indoamericano. Ahí empieza todo. A ver, Daniel. Sí, bueno, a mí me gustaría, como el informe es muy vasto, decir qué estamos discutiendo y qué no estamos discutiendo. Por ejemplo, no estamos discutiendo si está bien la toma o no, porque estamos todos en desacuerdo con la toma de un espacio verde, y estamos todos de acuerdo en que realmente los vecinos de Lugano tienen un espacio verde, de Soldati en este caso, y lo ven peligrar. Entonces, eso no estamos discutiendo, porque ahí hay acuerdo. El tema es que una vez que está tomado, la primera discusión es si hay que sacarlo con represión policial o tiene que tener una salida política. Y acá hubo dos definiciones muy claras. La presidenta dijo que tiene que haber una salida política, y Macri plantea la represión policial. Esta es la primera cuestión. Si nosotros podemos sancionar en forma represiva una demanda social que sabemos que es justa, porque la gente necesita la vivienda, y lo hemos visto una y otra vez por televisión, en esta radiografía de la pobreza que se ha hecho estos últimos días, y lo que nosotros pensamos es que de ninguna manera, como plantea Macri, la represión policial es la que puede resolver el tema. Ese es el primer tema que sí discutimos. Una pequeña interrupción. Hoy estaba pensando con tanta gente que está reclamando a un Estado que vaya ahí y se haga cargo del problema, etcétera, etcétera, como si la única alternativa que tuviera el Estado sea la represión frente a ese problema. Una de las cosas interesantes fue eso, fue diagnosticar, digamos, fotografiar qué gente hay, cuánta gente hay, de qué manera. Es decir, se prevé alguna forma de intervención directa de parte del Estado Nacional en este conflicto a partir del momento de que toma una medida de esa naturaleza, digamos. Sí, pero el primero que gritó, ¿dónde está el Estado?, fue el que gobierna el Estado de la ciudad. Parecía un presidente de una ONG. Sí. Realmente dijo, no, ahí el Estado en el sur está ausente, como si el Estado Nacional debiera hacer algo en el sur. Hay que decirlo, porque nosotros, la verdad que por suerte por el informe, vimos la película de Macri al lado de una chiquita, en el sur, arriba de una maderita, porque no quería tocar la tierra, diciendo y prometiendo lo que se iba a hacer en el sur. Porque entonces es el segundo tema a discutirse. El primero es si se reprime o hay una salida política una vez que está tomado, porque estamos todos en desacuerdo con la toma. La segunda discusión es por qué ocurre esto. Y para Macri está claro, ocurre porque hay inmigrantes, porque viene mucha gente de fuera del país que no habría que dejar de venir al país. Primero hay que decirle a Macri y explicarle, porque después mucha gente lo repite, que la ley migratoria argentina está de acuerdo con los tratados internacionales que firma la Argentina. No es una ley migratoria unilateral, sino que estamos en el Mercosur y ahí surge la ley migratoria. ¿Quién hace la ley migratoria? Bueno, la ley migratoria, el que la propone es un senador socialista, Giustiniani, y es votada por unanimidad por las dos cámaras. Así que es muy probable que los legisladores que ahora dice de que tendría que volver atrás la ley, la hayan votado, porque es por unanimidad. Y el Estado lo que hace es reglamentar esa ley. Entonces, y más aún, hemos leído en los diarios, pero bueno, yo como sociólogo he buscado las estadísticas, hoy hay un menor porcentaje de inmigrantes en la Argentina que los que hubo históricamente, en buena medida porque en los 90 se fueron muchos porque había más trabajo en otros países que acá, también porque la dictadura fletó esos trenes, se acuerdan, al norte, y echó inmigrantes. No es el momento en que hay mayor proporción de inmigrantes en la población argentina, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, si es esto de Macri, digamos, ¿cuál es la razón? ¿Es la migración o es la falta de trabajo en la zona sur? ¿Qué prometió Macri? Bueno, Macri prometió 10.000 viviendas por año. Vamos a suponer que no podía ser 10.000 y se exageró, y había 5.000. ¿Cuántas dicen ustedes? 2.000, 1.000 por año, 500. Bueno, este año, antes de venir acá, me fui a fijar, pidió autorización para la construcción de 17 viviendas. En el 2010. En 2010, así que se puede ir a ver este dato ya. ¿Y cuánto ejecutó? 18,6% del presupuesto en vivienda. Es decir, nosotros pasamos un presupuesto de 2.500 millones de dólares a 6.500 millones de dólares. Uno puede perdonarle la subejecución el primer año a Macri. Uno se la puede perdonar porque el primer año dice, bueno, recién llegan, no saben cómo ejecutar. Ahora, el único área que va a la inversa, es decir, ejecutó más el primer año que el último,
es vivienda. ¿Por qué? Porque el primer año tenía las viviendas que ya se venían construyendo, entonces hoy dice, hicimos 2.000 viviendas. Bueno, 1.640 se estaban construyendo, así que propias hicieron 300. Entonces, si hay un déficit habitacional, de acuerdo al propio Macri, de 150.000 viviendas, y él prometió 40.000, hubiéramos resuelto casi un tercio de la población. Entonces la gente hubiera estado esperanzada porque venimos resolviendo el tema de vivienda. Ahora, cuando no se resuelve el tema de vivienda, cuando hay hacinamiento, y nosotros lo que vemos es que las villas no solo crecen a lo ancho, están creciendo para arriba, sí, claro, y se subalquilan, entonces muchos decían, estamos pagando 400, 500 pesos, la gente busca espacio. Y cuando, como bien se decía recién, sale, esta noticia no es de ningún diario que uno podía tildar de oficialista, esto es Perfil del otro domingo. Esto ocurre 2 días después que en el diario Perfil, y por un proyecto de ley que presenta Cristian Ritondo, ¿sí?, dice que va a ser propietarios a todos los que están en la villa y tienen terreno. Entonces, ¿por qué no van a salir a buscar terrenos si se los va a hacer propietario? Que es al revés de lo que debiera pasar en zona urbana. Yo en zona rural puedo dar primero el terreno porque se va a hacer la casa. Ahora, si ya tengo la casa hecha y le doy el terreno, solamente va a haber especulación inmobiliaria. Se lo va a vender a otro. Y permítanme terminar con el tercer tema que, sí, claro, no me parece menor. Nosotros tenemos 2 tipos de liderazgo. Un liderazgo de Macri, que va a buscar algo que piensa nuestra población. Una parte de la población nuestra debe pensar, como decía Durán Barba. ¿Qué piensa? Bueno, piensa que la culpa es de los bolivianos, de los paraguayos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa, como qué siente? Decía Durán Barba. Claro. Los bajos instintos busca. Sarkozy o Berlusconi y muchos otros también van en esa dirección. Entonces él va a buscar los sentimientos más perjudiciales que tiene nuestra población, lo de mayor discriminación. Y una presidenta, y yo el otro día estaba en el acto en la Casa de Gobierno y se me cayeron las lágrimas, porque realmente con orgullo dijo, nuestro país no va a seguir la línea de la xenofobia y del racismo. No le importa que haya un sector que probablemente rechace eso, y dice lo que realmente piensa, porque hay 2 tipos de líderes: los que siguen el sentido común, que a veces, como sabemos, va a contramano del humanismo, y una presidenta que aspira a que su opinión humanista, su opinión de pacificación, que la hemos escuchado acá, sea la que lleve a la gente a una convivencia, a un pluralismo y una capacidad de vivir con tolerancia entre no solo nacionalidades distintas, sino como vive este país y como también el propio Macri ha usufructado, porque su padre también es migrante, y es un país integrador, donde lo fundamental, el sentimiento más profundo de nuestro pueblo es, estoy seguro, por más que lo que diga Durán Barba, por más que lo que diga Macri, el sentimiento más profundo de nuestro pueblo hacia América Latina es de hermandad y de ayuda y de apoyo, y siente cuando ven la televisión a esta gente, la verdad, la contradicción entre que está mal lo que hicieron, pero la verdad, cuánto el estado de la ciudad los abandonó. Ahora, Daniel, respecto a lo que vos decías, las 2 alternativas que plantea Mauricio Macri, ninguna resuelve el problema, porque una es, o los corremos a tiro, con lo cual no resolvés el problema, sino que lo movilizás de un lado hacia otro, y el otro habla de las políticas inmigratorias, que tampoco resuelve un problema concreto que está pasando ahora con la gente, que hoy a la mañana se había perdido un chiquito, porque claro, tiene 5 años, no sé si después apareció, pero se pierde en un lugar que no es la casa, que no es su entorno, camina 5 metros y se pierde, y van a aparecer un montón de otros problemas. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Seguro lo que plantea Macri no, porque ninguno de los 2 lo resuelve, pero para vos, a través del diálogo... Sí, es el diálogo y el consenso de cómo avanzar, porque hay que decirlo, pensar en ineficiencia de Macri es pensar bien, ¿no? Esto no es una cuestión de quiso hacer algo y no le salió. Recordemos que la policía, cuando actúa la Policía Federal y la Metropolitana, aunque podemos discutir esa actuación, lo que hace es recuperar el terreno y dárselo a la ciudad. La ciudad tiene 1.700 efectivos en la Policía Metropolitana. ¿No alcanzan 1.700 efectivos para cuidar ese terreno si es la prioridad de la ciudad? Claro que sí. ¿Por qué no se cuidó? Lo veíamos por televisión, veíamos a los vecinos, a quienes querían entrar, y veíamos que los otros no hacían nada. Sí, lo que pasa, perdón, sí, lo que pasa también es que, qué sé yo, en estas circunstancias viene a mi mente una frase de Bioy Casares que dice: la estupidez ocupa un territorio terriblemente extenso, mucho más vasto que el de la crueldad, que apenas es una provincia de la estupidez. Y en tal sentido, digamos, si no hubiese muertes, si no hubiese situaciones trágicas, si no hubiese sectores de la población que están en una situación de extremo dramatismo, qué sé yo, Macri podría ser un personaje de Ionesco, comete errores ortográficos hasta cuando habla, tiene una tendencia de superar un problema
creando una calamidad mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que dijiste vos en algún medio, en alguna entrevista, que invirtió más en publicidad que en viviendas. En tal sentido, su exabrupto racista no era un exabrupto, era la primera vez que se mostraba tal cual es. Ante eso, tipos como Aguinis, a quien vimos acá, decía, bueno, es la primera vez que, digamos, Macri se pone a la vanguardia de la oposición. Términos similares expresó su gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, y en ese sentido, digamos, yo me pregunto si la estrategia de Macri o su inclinación hacia el error es solamente un cóctel de, qué sé yo, de ineficiencia, idiotez y falta de experiencia, o si por el contrario es una estrategia electoral finamente urdida como para captar a través de determinadas bestialidades al sector más rancio del electorado. O sea que para mí era la misma pregunta, Ricardo. Estaba pensando que son estrategias de corto plazo, porque trabajar la intolerancia de la gente como eje de la construcción de un poder político, solamente el de la intolerancia, también te genera un tiempo político corto, hay que ver, ¿no? Porque yo creo que tenemos que contextualizar esto en el esquema que tenemos de medios. Yo veo acercarse una escena muy parecida a la del 2008, con la diferencia de que ha pasado el tiempo y muchísima gente está en condiciones ahora, y no lo estaba entonces, de decodificar un poco más inteligentemente y en defensa propia también las coberturas mediáticas que lo están cubriendo de una manera alevosa. Todo esto que contaba Rajendorfer sobre los barras y la relación con los barras, bueno, no es ninguna casualidad que cada vez que en los últimos meses apareció un barra ligado con algún asunto que podía perjudicar al gobierno nacional, fue tapa en los diarios. Ahora, este tema, ni los funcionarios del gobierno de la ciudad hacen mención a los barras que intervinieron, ni los canales de noticias hacen mención ni están investigando nada, ni los diarios se ocupan de ver quiénes fueron esos tipos, con lo cual yo creo que hay que estar alertas ante estas situaciones que se generan en nuestros países, que la prensa y la oposición se ponen de acuerdo para generar una aparente realidad que no es tal. Muy bien, vamos a ver la segunda parte de este informe sobre lo que pasó en Soldati. Adelante. Muertes en Villa Soldati, hechos, dudas y operaciones. El viernes por la tarde estaba previsto el mega recital en Plaza de Mayo en el Día de los Derechos Humanos, con Charlie, Fito, Vicentico y Calle 13, entre otras importantísimas presencias. 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de Mayo. Sugestivamente acicateada por el monopolio y sus afines, se convocaba a la marcha que derivaría en los conocidos incidentes. Un grupo de vecinos de Villa Soldati ha convocado a una marcha. Los vecinos están convocando allí a una marcha, los vecinos que viven alrededor del Parque Indoamericano. Bueno, y se prevé una serie de manifestaciones de un lado, del otro, para apoyar lo que es la ocupación del Parque Indoamericano. Bueno, los vecinos de Soldati vuelven a convocar a una marcha. Un grupo de vecinos de Villa Soldati reclama que se respeten los espacios públicos y convoca a una nueva protesta. En sintonía, ese mismo viernes, Macri y un militante de su espacio político relacionaban el recital con la marcha. El gobierno nacional, a través de la Policía Federal, tiene la responsabilidad de toda la ciudad de Buenos Aires. En este mismo momento, en Plaza de Mayo, está por comenzar un festejo de los 10 años del gobierno kirchnerista. 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Un festejo de los 10 años del gobierno kirchnerista, y hay decenas de policías custodiando el centro. Es una angustia que tenemos acá los vecinos porque lamentablemente no tenemos ninguna seguridad. Mientras en otra parte de la capital están festejando el Día de los Derechos Humanos, nosotros no podemos festejar nada porque estamos totalmente abandonados de los derechos. Mostraba muy bien duro de domar la pertenencia política de este señor.
Un supuesto puntero de Macri sale por todos los canales discriminando y maltratando a la viuda de una de las víctimas. ¿Me dan un terreno en Bolivia a mí? Yo quiero terrenos en Bolivia. ¿Me dan a mí terrenos en Bolivia? Sí, sí se le da a mi presidente, sí. Bueno, aquí la gente que comienza a acercarse y agredir a la viuda de Quispe, ¿no? Bueno. ¡Al Calafate vayan con la presidenta que los quiere! ¡Que los lleven al Calafate! ¡Al Calafate! ¡Que los lleven! Nadie mató a nadie acá, hermano. ¿Qué sabés? Yo me voy a ir a Bolivia a tomar plazas en Bolivia a ver cómo me sacan a patadas en el culo. ¿Lo vieron bien a este señor que discriminaba heavy? Bueno, ahora miren la intensa participación de este mismo hombre en la defensa de Mauricio Macri. La culpa la tiene la policía y Aníbal Fernández, que no mandó la policía, hermano, porque lo dejan acá a Macri solo, que se arregle como pueda, y no es Macri. No le echen la culpa a Macri, no le echen la culpa a Macri. A mí Macri no me dio nada, hermano, a mí Macri no me dio nada. Esta muerte, la culpa es de Aníbal Fernández. Esta gente que llora y se hace la humilde, tiene camioneta 0 kilómetros. Es mi país, hermano, este. Sí, sí, bacanudo, vayan al sur vayan, no se vengan acá. Pareció una puesta en escena la finalización de la cadena nacional e inmediato paso a los incidentes. Más aún, a los pocos minutos se informaba sobre un supuesto cuarto muerto, con extraña repetición de mecanismo de abandono de nota por parte de Crescenti. Transmitieron LRA Radio Nacional y LS82. Muy bien, esto pasaba hace instantes en Villa Soldati. Hubo extrema tensión en la zona. Bueno, incidentes graves, desalojo por mano propia. Eso es lo impresionante, que tiene tantas aristas este problema. Los muertos que pasaron a ser 4 según Crescenti y después volvieron a ser 3, que también es una barbaridad. O sea. Está el doctor Crescenti al aire con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿cómo le va, Feynman? ¿Qué información nos puede aportar, por favor, Crescenti? Bueno, mire, tenemos un fallecido acá con un tiro, un disparo en la cabeza. No pudimos trasladarlo a ningún lado porque lo mataron en el lugar, lamentablemente. Ah. ¿De qué? Ok. Y lo dejo porque seguimos trabajando. Doctor. Lamentablemente es una situación difícil, tenemos un fallecido de 19 años, hay heridos que no podemos acceder. ¿De qué características son los heridos? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Qué sabemos? Hay uno que tiene un impacto en cráneo y en el momento falleció lamentablemente. La dejo, discúlpenme porque estoy trabajando. Sí, no, nos imaginamos. Segundo, por favor, Tomamos contacto ahora, urgente, con Alberto Crescenti, que es el titular del SAME, a ver qué información tiene en esta hora de la noche. Hay un fallecido, lamentablemente, un chico de 19 años, le dispararon en la cabeza. Prácticamente cuando le íbamos a tomar con la ambulancia lo mataron en el lugar. Pero Alberto, usted dice que lo matan cuando lo estaban a punto de subir a la ambulancia. Subir a la ambulancia, exactamente, sí. Y a ver, Crescenti, es muy importante esto que usted está diciendo, la confirmación del cuarto muerto, lamentable confirmación. Así que si me disculpan lo voy a dejar porque estoy en un lugar muy difícil. Finalmente, Crescenti, breves segundos, ¿cómo fue el disparo? ¿Ustedes pudieron ver a las personas que le dispararon a la...? El chofer y el médico llegaron tan nerviosos cuando lo iban a subir a la ambulancia, se lo quitaron y le tiraron en el suelo. Qué va. Es grave. Cuando lo iban a subir a la ambulancia, se lo quitaron y le tiraron en el suelo. Qué va. Es grave. Soldati, ya son 4 los muertos, tercera noche consecutiva de enfrentamientos en el predio del Parque Indoamericano. Estamos hablando que en las últimas horas murieron 4 personas por este conflicto. Lo cierto es que hubo más violencia en Soldati. Estamos hablando de un joven muerto, son 4 ya. Eldía.com. Ahora niegan el cuarto muerto. Con respecto al joven de 19 años que dieron por fallecido el viernes los médicos del SAME, se indicó que no ingresó ninguna víctima fatal a ningún hospital porteño. Los medios hegemónicos volvieron esta mañana de lunes a hablar de un cuarto muerto, nuevamente desconfirmado. Clarín.com. Confirman que son 4 los muertos por la violencia en Soldati. Acaba de confirmarse la información que había sido difusa en las últimas horas. El cuarto muerto durante los incidentes en el barrio de Villa Soldati. Diarioregistrado.com. Según la Fiscalía, son 3 los muertos en el Indoamericano. Al cierre de esta edición, el terceto Clarín Dualde Macri armaban un nuevo episodio de pedradas con barrabravas y activistas del dualdismo y del macrismo,
En el horario del regreso al hogar, en el lapso entre la finalización del partido de River y el comienzo del de Boca, con el objeto de asustar a las llamadas clases medias. Operando a más no poder, repetían una y otra vez una imagen que solo duró minutos, con un cartel falso que decía vivo, y solicitando la presencia de la Policía Federal e ignorando olímpicamente a la Policía Metropolitana de Macri. En vivo aquí en Villa Lugano, Julio. Y ahora vienen a atacar al asentamiento un grupo de jóvenes organizados con palos, con piedras. Van a tomar, le estábamos advirtiendo hace un instante, las autoridades han cometido aquí el pecado de omisión. Esto podría haberse evitado. Ahora es el intercambio de piedrazos. Hay un intercambio de piedrazos. Esta es la culpa de Fernández, esto es lo que tienen que hacer. Esta es la culpa de Fernández. Julio, no hay policía en el lugar, no ha llegado la policía todavía. No ha llegado la policía. Acá, básicamente, una responsabilidad del ministro de Seguridad, el que está todavía, del jefe de gabinete, de la presidenta de la Nación, No pueden dejar librada a la gente, a sus más bajos instintos, a que se maten argentinos contra argentinos por especulaciones políticas. Nótese cómo el móvil de Bazán entra en el mismo momento que comienzan a correr los activistas de Duhalde y Macri. En vivo aquí en Villa Lugano, Julio. Y ahora vienen a atacar al asentamiento. Completando la puesta en escena, a los pocos minutos, justo cuando el partido de Boca estaba en el entretiempo, Macri daba una conferencia de prensa convocada antes de los piedrazos de sus activistas, a quienes negó, confirmando el contraste entre las 200.000 personas que ayer festejaron en paz y estas operetas de cuarta que han costado vidas. Bueno, habla Mauricio Macri, ¿eh? Te escuchamos. Creo que ¿Cómo se le baja el diafragma a esta pija de mierda? ¿Cómo se le baja el diafragma a esta pija de mierda? Insisto al Gobierno Nacional, dejemos de hacer conferencias de prensa con teorías conspirativas que no conducen a nada. Acá hay un problema en un parque enorme de la Ciudad de Buenos Aires que se ha transformado en un lugar donde hay miles de personas conducidas por punteros kirchneristas. Como cierre, la pregunta del día. Una opereta que pretende sustentarse en el insoportable tono de Julio Bazán, ¿no tiene cero chances de prosperar? Básicamente una responsabilidad del ministro de Seguridad, el que está todavía, del jefe de gabinete, de la presidenta de la Nación, Bueno, ay, a ver. Impresionante el informe y realmente yo no salgo como del asombro de lo que se sigue viendo. Pero contarnos un poco qué relación, Ricardo, hay entre la policía del barrio con la gente del barrio. Si Mirá, hay digamos, el tema es el siguiente. Aparentemente, la participación de la Policía Federal, que fue una cosa dispuesta por la jueza Nazar, quien ordena el desalojo, fue raro. Por empezar, todas esas comisarías tienen una especie de vinculación con gente del peronismo federal y fundamentalmente con un muchacho del barrio, Cristian Ritondo. Del barrio de Macri. Del barrio del sur, o sea, del sur. Él es de esa zona, o sea, él es de Matadero, pero se crió ahí. El tema es que los tres comisarios de la zona, o sea, Cairolo, de la 52, que es una comisaría muy brava, Pereira, de la 36, y Argraya, de la otra, que no me acuerdo cuál es, entablaron relación con él cuando él fue ministro o viceministro del Interior en la época de Duhalde, con Mastin y creo que después con Toma, ¿no? En ese sentido, digamos, repito,
lo que dije fuera de cámaras, los dos asesinatos estos, o sea, el del pibe paraguayo Salgueiro y de la Rosmarie, cuyo apellido no recuerdo porque es muy difícil, pudo haber sido, en el aspecto fáctico, fruto de una situación premeditada o fruto de un desborde. Llevaban balas de goma, digamos, fue una cosa muy parecida a Costecchi y Santillán. ¿Me entendés? En ese sentido, yo hablé con el... ¿Cómo balas de goma? Perdón, balas de plomo. Balas de plomo. Claro. Cuando, desde el año 2004, la Policía Federal, en las intervenciones que ordena el Gobierno Nacional en incidentes, prohíbe el uso de armas para evitar este tipo de cosas, estos llevaron armas y en esas armas algunas postas de plomo. En ese sentido, en las dos posibilidades que había, la presencia de esas postas de plomo, que al principio los voceros de ambas fuerzas, de la metropolitana y de la bonaerense, de la federal, insistían en adjudicar a tumberas, no, partieron de armas policiales. En ese sentido, digamos, acá hay un enigma. Está el enigma, digamos, quién les ordenó, qué intencionalidad tenían, y, digamos, eso está siendo en este momento investigado en el juzgado, puesto que hay 5 policías al borde del procesamiento, entre ellos 2 jefes, el de la Guardia de Infantería, el subcomisario de la Guardia de Infantería y el comisario Pereira, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, desde luego, está los crímenes y los delitos cometidos por esos civiles reclutados por alguien. Claro. En tal sentido, la punta del ovillo evidentemente es el señor Capela, o sea, el ahora famoso barra brava de Huracán, que además es empleado de SUTECBA. Nosotros en Miradas al Sur, mediante unos contactos, también hemos identificado a otro, al que en las fotos aparece guardándose el arma al verse filmado. Ese es un tal Alejandro Pastore, que vive ahí en Las Torres, y también es un tipo de la obra social de SUTECBA, ¿no? O sea, 2 de SUTECBA. Por eso tanta oposición con que entren las cámaras. ¿Cómo? Por eso tanta oposición en algún momento con que entren pero, cámaras, digamos, hay demás, ¿no? acá hay un registro de la situación. Sí, lo que pasa es que en estas situaciones, en la adrenalina que debe tener esta gente mezclada con una especie de sensación de impunidad, soslayan el tema de las cámaras. Claro. O sea, a Franchotti mató a 2 tipos delante de las cámaras. Esto, digamos, la punta del ovillo de esto, la pertenencia del tipo ese, no a las barras bravas, sino a un aparato sindical afín a el gobierno de la ciudad, es también resultado de que el tipo no le importaba mostrarse ante las cámaras. Claro. Digamos, hay un componente que les impide cometer el crimen perfecto. ¿Daniel? Sí, yo quiero volver sobre algo que estuvimos hablando antes, que tiene que ver con el tema de las causas de esto, y algo que planteaba recién Sandra respecto al presupuesto y el tema electoral, porque lo que hay que discutir son las políticas de Macri hacia el sur, o las políticas de Macri hacia la ciudad de Buenos Aires. Ese es el debate, y lo que la verdad que sería bueno hacer un debate público con Macri, y me ofrezco sobre este tema. Sería bueno encontrar en cualquier programa de este canal o de cualquier otro canal un espacio para discutir sobre la aplicación de las políticas, y quiero dar algunos datos en este sentido. Digo, el programa de reintegración, integración y transformación de Villa de Esteño, ¿cuánto imaginan ustedes que gastó Macri? ¿El 10, 20, 50% todo? No, 0%. Si como que no hay que transformar las villas, no hay que integrarlas, es un programa que tiene 39 millones de pesos, perdón, 38, y nada. Y no gastó nada. ¿La plata decir, que no gasta qué hace? ¿Se la guarda o la gasta para otra cosa? Queda para la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto que estoy hablando es el informe oficial de Macri del tercer trimestre. A fin de septiembre, todavía en este programa, que parece ser muy importante, y él había prometido la urbanización de todas las villas, no había gastado nada. Pero yo voy a lo de Sandra ahora, respecto del tema de presupuesto y elecciones. Macri, por alguna razón, nos extorsionó estas últimas 2 semanas respecto de que si la oposición no votaba el presupuesto, entonces adelanta las elecciones. No sé qué tiene que ver, porque hay 2 alternativas. Si gana las elecciones, igual no se vota el presupuesto, porque es todavía con la legislatura actual.
Y si pierde las elecciones, para los porteños y las porteñas va a ser un problema grave, porque vamos a convivir un año, todo un año, con dos gobiernos, un gobierno electo y otro en ejercicio, cero poder y más grave todavía. Pero ¿qué dice en ese presupuesto? ¿Qué nos está pidiendo a los de la oposición que votemos? Por ejemplo, hablando de los inmigrantes, 100 millones de pesos menos al Garham. Escucharon bien, no es que no subimos el presupuesto del Garham, lo mantenemos porque no queremos poner se baja un poco. Se ponía 300 y dice el año que viene voy a poner 200. ¿Por qué? Porque vienen inmigrantes. Claro. No es un tema de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué vamos a pagar nosotros si hay gente de la provincia de Buenos Aires? Quiero aclarar que... Claro, no inmigrante de Somalia, inmigrante de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Entonces es lo mismo que la provincia de Buenos Aires nos diga, bueno, 2 días no le dejo sacar la basura a la provincia de Buenos Aires. Los porteños salimos con una banderita blanca rápidamente porque no podemos vivir sin la provincia de Buenos Aires. Hay una interacción que es muy profunda. ¿Y qué más nos pide que tiene que ver con la vivienda? Nos pide que, rompiendo con la Carta Orgánica del Banco Ciudad, 250 millones de pesos que son de ganancia, entre comillas, del Banco Ciudad, pasen a la cuenta corriente de la ciudad y se gasten en otras cosas, en obras o en gasto corriente. ¿Qué significa? Que el banco que tiene que hacer viviendas, el Banco Ciudad no tiene ganancia, es un banco público. Entonces, esa plata hay que dedicarla a pymes o a viviendas, son los dos objetivos de un banco de fomento. Entonces, como si en la ciudad de Buenos Aires no faltara de ninguna manera vivienda, quiere que le saquemos esa plata para los gastos corrientes. Y dejen de decir 2 cosas más de por qué pasa esto. Ese parque fue abandonado por Macri y hoy sale en un artículo de La Nación, el 5 de noviembre del 2009 le retira el adicional a la policía para que lo custodie. Así que se fue intrusando de a poquito, parece ser, porque ya hace casi un año le sacó los adicionales para ahorrar plata y no cuidar el parque. Y el resultado del no cuidado del parque lo pone hoy en una foto del diario Clarín, no sé si ustedes la vieron, aparecen los chicos juntando víboras. Aparece una foto, los chicos juntando víboras en el parque. ¿Cómo van a ir los vecinos de Lugano, que merecen el mejor lugar verde, como cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires, a un parque donde ahora que viven chicos lo que hacen es juntar víboras? Entonces, el abandono del parque, que es lo que permite... Además de eso, en todo un sector de ese mismo parque, donde el sector cercano aledaño a depósito de la Policía Federal de los coches secuestrados desde la época de, qué sé yo, del Pichón La Ginestra. Tiene denuncia por contaminaciones. Claro, digamos, hay plomo en hay gente con saturnismo ahí, ¿no? Hay gente, o sea, digamos, además está contaminada, además de haber serpientitas, está contaminado, o sea, digamos, era un basural. Por eso la discriminación, la discriminación hay que tener mucho cuidado porque es un arma de doble filo. Esta gente, los vecinos de Villa Lugano, que están discriminando a los vecinos bolivianos, a su vez son discriminados por la ciudad de Buenos Aires porque no le dan lo que corresponde, a su vez todos somos discriminados y discriminamos a alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado de manejar el tema. Pero, digamos, el tema ese de la escalada de discriminaciones, la pirámide de la discriminación, tiene que ver realmente con cuando varios sectores sociales son discriminados, para no crear un conflicto fracticida entre esos sectores antagónicos. Todos los sectores esos, menos uno, se fijan en uno y hacen lo que se llama la construcción del enemigo, ¿no? A ellos le achacan todo, qué sé yo, digamos, así como en la época de la Europa del 30, los judíos operaban desde los protocolos del sabio de Sion. Acá los muchachos, la gente boliviana tiene camionetas 0 kilómetros, sí, 4 changuitos, narcotráfico. Sí. ¿Cómo narcotraficantes van a dormir en una carpita, digamos, en un lugar contaminado? Digamos. Ahora, como un dato más de la escena general, porque mencionamos que está claro, está filmado, se sabe de la participación de los punteros de Ritondo, del PRO y de los Barras, que llevaron para fogonear esto. Pero hoy yo estaba viendo C5N, y esto lo digo un poco para no mirar esos canales sin la prevención ciudadana de no tragarse sapos, sino comer más vidrio, porque están engañando. Porque si no nos explica que esta tarde le hayan hecho un reportaje a Santiago Cunio, lo presentaban como un experto en seguridad, y es un cara pintada
que fue el que cuando Aldo Rico se levantó, él mismo, que era de extracción radical, fue a tomar el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical con armas en apoyo al levantamiento Cara Pintada. Y a este tipo lo empiezan a hacer circular por los canales de televisión como el experto en seguridad que viene a decir qué es lo que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires. Pintada, además, Santiago Cuño estuvo el año pasado en una reunión en una unidad básica en el barrio San Cristóbal, donde estuvo Duhalde haciendo un acto que se reunió con las mujeres de los militares para impulsar, de los represores, ¿no? Para impulsar un pedido de amnistía y que cesaran los juicios. Era uno de los operadores que estaba acercando a estas mujeres para operar en ese sentido, ¿no? Me parece que se mezclan cosas demasiado densas en toda esta historia. Barra, querido, que estuviste callado. Tengo mucho. Si hay más Macri, quiero ver más Macri, después te lo digo. Tenemos un Macri más. Porque estoy anotando. Anotá. Entonces anotá porque vamos a ver al dúo Soplanacus de Macri, dale. El dúo Soplanacu, el país virtual versus el país real y las preguntas del día. Apenas segundos habían pasado de la muerte de Néstor y los operadores de Mañeto intentando debilitar a un gobierno que paradojalmente acentuaría su fortalecimiento. Comparaban a Cristina con Isabelita. Clarín, 28 de octubre de 2010, por Eduardo Van der Kooi. La muerte de Juan Perón en 1974 dejó indefensa a Isabel, su vicepresidenta. El deceso de Kirchner obligará ahora a Cristina a un esfuerzo ingente para manejar la maltrecha maquinaria de poder que le dejó su marido como herencia. Excelente edición de anoche de Televisión Registrada recordó a estos tristes escribas del país virtual que en el país real, quien homenajeó a Isabel y López Rega, no fue otro que el dúo Soplanacu. Macri, ¿no? Es decir, él es un poco eso. Es hablar, es recitar libretos que se escriben por fuera. Él no es un líder político, no es un tipo que tenga espesor propio, digamos, para decidir. ¿Qué respuesta tiene para los trabajadores de la empresa Subterráneo que están en la calle reclamando pase a planta, reposición salarial? Esos son temas que no dependen del... Insisto, no depende, la concesión depende del gobierno nacional. Eso dice que responden a... No son de Metrovías, hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta, nosotros hemos sido los que hemos... Muy fuerte de Mauricio Macri, que tiene un asesor que le va diciendo cosas todo el tiempo. No está enterado absolutamente de nada. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta, nosotros hemos sido los que hemos... Yo no había visto nunca la escena de un hablador, digamos, se había visto en la historia argentina, ¿no? La de López Rega con Isabel. Este pueblo trabajador es agradecida y respetuosa de quienes la sirven, buscando la unidad y el trabajo fecundo en una verdadera comunidad organizada. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta. Un dúo que busca en lo más remoto de las artes de nuestra tierra sonidos telúricos para reformularlos y llevar al folclore al territorio de la vanguardia. Somos el dúo Soplanacu. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta. Practicaban el soplanucao. Muy impresionante eso, que está dando un reportaje y tiene alguien que le está dando la respuesta. Es que si no tiene PowerPoint necesita de un señor que le diga qué decir. Es patético. Sí, pero podría tener pudor también. No, digamos, pero yo creo tiene, que es una... no tiene. Tiene otras más cosas, del orden. pero pudor no. No sé si me olvido de algo. Vos Mayoral, a ver, dictame algo si me olvido. Total, algunos le dictan otras cosas, dictame algo. ¿Y está muy bien? Bueno. Les quería contar lo de IPF, no iba a esto, ves que me olvidé. Y vos también te olvidaste. Vale Doche, no me sirven los apuntadores, yo no tengo apuntadores, es inútil. O me acuerdo yo o me embromo, ¿viste? O me embromo. La diferencia que vos decías entre ser un militante y un dirigente político que demuestra tener la capacidad y alguien que tiene la plata, hay una diferencia. Las preguntas del día. 1. Parafraseando a Sabina, ¿Macri es el más fascista de todos los chantas?
o el más chanta de todos los fascistas? 2. Que el monopolio Clarín patrocine a semejante candidato ¿significa un triunfo interno de los halcones por sobre las palomas? Bueno, muy bien, Barra, espero que se sabe. Me acordé de la nota de Luis Brustein del día sábado, que estaba titulada Macri Vainilla. Claro. Macri Vainilla. Gran título. Me pareció un gran título. Es muy impresionante que esto lo hace frente a los periodistas y ningún periodista le dice, pero usted es boludo, No, señor. no, porque son todos amigos. Yo lo estoy viendo. Son todos amigos. Yo lo veo. Culo y calzón, culo y calzón. No es de Boca, después les da entrada. Es verdad que no habíamos analizado. Porque le falta que eso. le muevan las manitos, Claro. que yo me doy cuenta. Porque no está el tipo además muy hay situaciones, escondido. Yo me acuerdo cuando... Tendría que correr el micrófono al que está atrás directamente, claro. ¿no? Que vaya. En vísperas al Mundial, Bullrich y Horacio Larreta repartían plasmas LCD Sí. en escuelas que no tenían servicio de electricidad, por ejemplo. Claro, claro, pasan esas cosas. ¿A vos te sorprende, Daniel, que pasen esas cosas en la política? ¿Que sos político? No, no me sorprende, digamos, siempre hubo ese tipo de política. Lo que me sorprende es que una ciudad culta como Buenos Aires, una ciudad que esperaba de él, por lo menos que el mito de la eficiencia lo cumpliera, ahora se dé de bruces con una realidad donde realmente no está cumpliendo nada y casi nos está tomando de tontos a todos. Yo el otro día leía, la verdad, que algo desopilante. Nos prometió 10 kilómetros de subte por año. ¿Sí? Esos son 40 kilómetros de subte. Sí. Y el otro día inauguró una estación de subte. Es decir, 400 metros. En vez de 40 kilómetros, 400 metros. Pero eso no es lo grave. El grave es que nos quiso cambiar ese mismo día, 40 kilómetros de subte, es decir, millones de personas que son transportadas por el subte, por 100 bicicletas. Y nos prometió que si nos portábamos bien y las 100 bicicletas funcionaban bien, nos iba a dar 500 bicicletas. ¿Subterráneas la bicicleta o no? No, lo que quiero decir es que Macri, si no hubiera tenido a alguien que lo soplara atrás, ¿qué hubiera dicho? La culpa es de otro, que es lo primero que le sale. Sí. Es decir, acá, en el caso de Soldati, es interesante, porque él empezó diciendo algo que le habrían soplado, que era, bueno, la culpa es de los narcotraficantes, hay un comercio, son los inmigrantes y los narcotraficantes que parecen lo mismo, todo mezclado, de los culpables. Ahora ya en la última le soplaron distinto, la culpa de los kirchneristas. Descubrieron que había, como debe haber en todo el país, algunos kirchneristas ahí adentro, entonces son los kirchneristas los que tomaron. Entonces me parece que si él no tiene a alguien que le apunte de atrás, lo que busca es quién tiene la culpa. Una vez encontró la embajada de Estados Unidos, otra vez encontró la embajada de Israel, aunque después dijeron que no tiene nada que ver en el caso de Fino Palacio, pero esa es su preocupación y me parece su única habilidad, encontrar rápido un el kirchnerista que encontraron allí, Salvatierra, que está ligado a vos también, dicen. Sí, realmente interesante. Hablando de punteros, yo tenía ganas de contestarle que el último puntero que utilicé en mi vida fue dando clases, porque yo soy docente, fue hace mucho tiempo, ahora hay PowerPoint y uno no necesita puntero. ¿Cómo es tu relación con Salvatierra? ¿Tenés una relación de...? No, de escribir, es un militante kirchnerista. Un militante. Es un militante kirchnerista que aparte dicen que agrupación y tiene una carta que le escribe a Néstor Kirchner, así que no disimula y lo dice abiertamente. Sí. Ahora, alguien dijo, está vinculado a una agrupación y esa agrupación a su vez es una agrupación, como cualquier agrupación kirchnerista que nos apoya a nosotros en la ciudad. Ahora ya todos repiten, es increíble, porque de esa cuestión que era muy indirecta y que nadie se animaba a decirlo, nadie se animaba a ponerlo, ahora dice que trabaja para, como si uno lo tuviera contratado. Mirá que fueron muchos dirigentes a esa reunión, dirigentes de muchas organizaciones sociales, como la Corriente Clasista y Combativa, como Barrios de Pie, hubo muchos, pero solamente es nota aquel que puede llevar agua para el mismo molino de siempre. Te doy las preguntas. A ver. Porque, nada, yo lo vengo escuchando a Macri hace varios días y se me ocurrieron preguntas idiotas mientras hoy, por sexta vez, digo, Macri después de esto de Soldati, ¿se solidarizó con los que menos tienen, que era una cosa básica? No. ¿Se hizo cargo de los errores de su administración? Otra cosa que puede haber sido más o menos razonable? No. ¿Conformó una comisión de diálogo, de enlace con la gente de la villa? No. ¿Puso en marcha un plan de vivienda, un plan de abastecimiento, de ayuda, de algo? No. ¿Prometió investigar lo que pasó? No. ¿Recibió a los familiares de la víctima? No. ¿Exigió justicia, que era algo que se hace fácilmente? Claro. No. ¿Pidió no reprimir, que es algo que también se hace fácilmente? No, por lo contrario. ¿Pidió la renuncia de Santilli? No. ¿Pidió la renuncia de Montenegro? No. ¿Se puso al frente del problema? No. O sea, Macri, yo digo, el tipo es como lo único que hace es subejecutar presupuesto, pero además se subejecuta a sí mismo. Entonces es subjefe de un subgobierno y para demostrar que puede ser capaz de ser subjefe de un subgobierno lo que hace es convencerlo de que es impotente.
Claro. Entonces la impotencia es su potencia. Claro, exactamente. Me encantó. Es la potencia de los psicópatas. Claro, Es la potencia de los psicópatas. Entonces, ¿para qué gobierna si no puede hacer nada? Vos fíjate que en esta situación hizo lo mismo que hizo con las escuelas. Tomaron 3 escuelas, imagínate yo como ministro de Educación, si tuve escuelas tomadas, y dialogamos siempre y se resolvieron todos los temas, porque si está tomada es porque hay algún problema. Bueno, lo que hizo fue reprimir en las 3 escuelas, pedir los listados de los chicos para llevar a la policía, y lo que logró es en 10 días tener 30 escuelas tomadas y que perdieran un mes de clase. Entonces la forma de resolver, podía haber aprendido y ahora ir al diálogo, y seguro que se resuelve el tema. Digamos, quizás lleva más tiempo, lleva más esfuerzo y un ejercicio intelectual importante, pero siempre la palabra, siempre el diálogo puede más que la violencia. Ahora, en relación a Dualde y en relación, una línea, en relación a Macri y en relación a Dualde, si vos organizás o plantás el eje de tu campaña electoral, y en los dos casos estoy hablando, en el orden y en la seguridad, ¿qué es lo primero que necesitas? Desorden y necesitas caos. Entonces, si no lo hay, lo generás. Es así de simple. Ay, esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. A favor de Argentina. Un país que acepta la diversidad. Que no discrimina. Un país que no esconde su pasado. Un país donde se respeta la libertad de expresión. A favor de un país que cuida la salud de sus niños. Y que también piensa en nosotros. A favor de que nuestro deporte sea para todos. A favor de un país que invierte en educación, tecnología, cultura. A favor de un país que mira para adentro y que proyecta hacia afuera. De un país que valore el esfuerzo. Que crece. que nos da oportunidades. Que nos da trabajo. A favor de un país que incluye. Que nos quiere acá. Que nos hace sentir orgullosos. A favor de un país más justo. Más grande. A favor de mi país. Nuestro país, políticas argentinas de inclusión social.